Con el paso de los siglos, Nerón, solo mencionarlo, solo escuchar su nombre es significado de muchas cosas malas. Hoy vamos a saber en qué consiste y en qué se fundamenta esa creencia y sabremos si tiene base o no tiene base. Hablamos de la Casa de Oro y lo hacemos en esta sección de curiosidades históricas con Ignacio Monzón, a quien saludamos una noche más. Don Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de estar otra semana más con vosotros y más hablando de estos temas tan peculiares. Nerón, bueno, todos los especialistas en la antigua Roma, supongo que la figura de Nerón es de las primeras que se conocen, de las primeras que nos suenan a los que no somos especialistas en la materia, porque trae toda una serie de connotaciones y solo mencionar y solo expresar la palabra Nerón, que incluso se utiliza para decir, bueno, este personaje es como Nerón, y se quiere decir este personaje es extraordinariamente malo y perverso, que para conseguir un beneficio suyo fue capaz hasta de provocar mucho mal a su alrededor, ¿no? Sí, yo creo que además Peter Ustinov hizo una grandísima aportación con esa visión de un hombre completamente loco, que le daba exactamente igual matar a una persona que matar 1.000 millones. La realidad, pues no la vamos a saber. Como decía un profesor mío, don Julen Viejo, yo jamás tomé café con Nerón, no puedo saber cómo es. Lo que pasa que en general muchas fuentes, no todas, curioso, pero casi todas nos lo describen como un auténtico lunático y un loco, pero vamos, a la altura de Aníbal, el silencio de los corderos, ¿no? Aníbal Lecter. Sí, desde luego es una figura importantísima en la historiografía romana. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, unas breves pinceladas a nivel histórico, el significado de Nerón dentro de Roma, ¿cuál es? Pues Nerón es un personaje muy curioso porque es la consolidación de esa monarquía que había empezado Augusto, disfrazada, porque en principio no se declaran reyes, y sin embargo es un punto más, porque después de todas las barbaridades que hizo, siguió habiendo emperadores. Es decir, es un punto que nos demuestra hasta qué punto se había consolidado la idea del princeps, digamos, de ese vigilante del Estado. No sé, es un punto a tener en cuenta. Calígula y Nerón quizás sean dos de las figuras más importantes de la primera mitad del siglo I, después de Cristo. Antes nos ofrecías lo que ya eres una descripción psicológica prácticamente de Nerón, por lo menos por lo que sabemos o intuimos, aunque no hayamos tomado café con él. Casi mejor no hacerlo, por lo poco que sabemos, ¿no? O lo mucho que sabemos. Pues sí. No va a ser que nos queme el café, ¿no? Nos queme el café y queme absolutamente todo lo que hay alrededor. ¿Y todo para hacerse una casa, o no? Es que el problema es que no lo sabemos. Como ya vimos en otra ocasión, la ciudad de Roma tenía muchas casas de muy mala calidad, muy altas y muy pegadas. Eran calles muy toledanas, digamos, callejones. En época de Augusto se dio un pavoroso incendio. En época de Antonino Pío, en el siglo II después de Cristo, se dio otro muy pavoroso. Entonces, la idea de un incendio por causas naturales, entre comillas, es decir, pues sí, pudo haber algún incendiario, pero porque simplemente quería arruinar un edificio, es perfectamente plausible. Es decir, no hay ninguna prueba objetiva de que Nerón incendiase la ciudad. ¿Cómo fue aquel incendio? Tenemos la suerte de que Suetonio, en su vida de Nerón, y Tácito, el gran historiador romano, en sus anales nos lo describen. Fue un incendio que duró más de 6 días, duró prácticamente una semana o más, y de las 14 regiones de Roma, de los 14 distritos, pues solo 3 se salvaron de la quema. Tan solo 3. Tan solo 3. Y dentro de esta explicación sobre Nerón, bueno, tú dices que su Casa de Oro es uno de los mejores ejemplos de su megalomanía y despotismo. Claro, Augusto normalmente jugaba con esa idea de ser superior, ser humilde. Siempre se compró una casa en el Palatino, una casa que dicen que era muy humilde. Eso sí, era una casa con una biblioteca latina y otra griega y un templo. O sea, no sé qué entienden por humilde. El emperador Tiberio la amplió, es decir, era un pequeño palacio. De hecho, estaba en la colina del Palatino y de ahí viene nuestro nombre de palacio, de ahí viene ese concepto. Pero parece ser que a este hombre no le fue suficiente y acabó construyendo pues un conjunto palacial
de aproximadamente 50 hectáreas de terreno. Que es la Domus Aurea. La Domus Aurea. Que, bueno, pues ya nos has dicho algo, 50 hectáreas de terrenos, quiere decir que era asombrosamente grande en comparación además como eran las casas en aquella época en el pueblo romano. Un proyecto para el cual no escatimó esfuerzos y contrató a varios arquitectos para que la llevaran a cabo. Sí, tenemos el nombre de dos arquitectos que son Severo y Celer, lo cual es muy significativo porque nos está hablando del reconocimiento de dos figuras que debían ser de prestigio. Dos figuras que en 4 años construyeron, si no todo el palacio, buena parte del palacio, evidentemente usando materiales que no siempre eran, la piedra no siempre eran materiales duros. ¿Cómo era aquella casa? Pues realmente no era una casa, sino era un conjunto de edificaciones. Tenía un lago artificial, que es donde se ubicó más tarde el Coliseo. Tenía varios bosques, tenía pórticos. Pues como digo, para que la gente se haga una idea, era algo parecido a la Alhambra. La Alhambra con el Generalife creo que tiene unas 13 hectáreas. Pues hay que multiplicarlo prácticamente por 4. O sea, para hacerse una idea de todos los patios, torres, todo lo que llegó a ser la Casa Dorada. En esos terrenos, en esas 50 hectáreas que lo utilizó, antes había algo. Claro, había muchísimas casas. Lo bueno del incendio es que él, al expropiar todo ese terreno, pues le salió muy barato. Por eso también se sospecha. Se sospecha tanto, ¿no? Porque claro, fue beneficiado. Si no fue el causante y el responsable, sí que está claro que resultó beneficiado por lo menos para construirse su pequeña finca, ¿no? Claro, es que le salió muy rentable, porque además había muchísima gente sin hogar que él acomodó en sus posesiones, en sus jardines, es decir, eran prácticamente sus propios cautivos. Entonces, más barato imposible, o sea, es que le salió redondo. ¿Hay algún otro ejemplo de esta espectacularidad en tener una casa, una finca, un palacio de estas características entre los emperadores romanos? ¿O Nerón marcó un hito que después fue insuperable? Marcó un hito insuperable y que jamás debía intentar imitarse. Los Flavios destruyeron buena parte del palacio y ampliaron lo que era la Domus Augustana y Tiberiana, pero siempre, digamos, guardando las distancias. Se intentó mantener un equilibrio para no ser algo tan desmedido. Fue un ejemplo a no seguir. Incluso lo mencionabas antes, creo, al propio Séneca llegó a hablar de esa Domus Aurea. Sí, Séneca, que fue el preceptor, sobre todo en sus primeros 5 años, que es el famoso Quinquennium Aureum, es decir, los años de oro, el quinquenio de oro, pues en su carta a Lucilio nos habla de unos artesonados móviles que había en el techo, que además eran como una especie de puzzle y formaban diferentes imágenes. Y tenemos constatación arqueológica de que eso podía ser cierto por una serie de raíles y ranuras. Es decir, como un mecano, en cierto modo. Claro, estaba articulado, las mismas paredes estaban articuladas. Era un logro de ingeniería extraordinario. Y lo que es extraordinario, y por lo menos a celebrar, es que, aunque haya habido unos cuantos Nerón en la historia, no sean tantos como para no haber podido contarla, porque seguramente de haber existido uno detrás de otro, al final no hubiéramos tenido historia ni nada. Nos hubiéramos ido al garete con personajes como este mucho tiempo antes. Sí, porque además el hombre llegó a un cinismo tal que, según creo que fue Suetonio o Tácito, que siempre me confundo, cuando entró por primera vez en las partes que estaban inauguradas, cuando entró en su entrada donde estaba una estatua suya, por cierto, de 35 metros de altura, o sea, más megalómano imposible, dijo, por fin puedo vivir como un hombre, por fin puedo vivir dignamente como un hombre. La biografía del personaje más poderoso desde el comienzo del siglo XXI, una de sus muchas biografías que escribió un periodista norteamericano que falleció en extrañas circunstancias, se llamaba George W. Bush, el Nerón del siglo XXI. Quizá hoy empezamos a entender un poquito el porqué de ese título. Sí, porque a Nerón incluso, haciendo cábalas con su nombre, se llevó a decir que era el anticristo porque sumaba 666. Es decir, es que ha sido uno de los personajes más odiados de toda la historia de la humanidad, Nerón, como, yo qué sé, Rasputín, como Hitler, como no sé, Stalin, uno de los grandes monstruos de la humanidad. Y esperemos que irrepetible, porque sería por fortuna.
que sea irrepetible la existencia de un personaje como este que hemos descubierto gracias a ti, don Ignacio Monzón. Un placer compartir contigo estos minutos y descubrir este mundo antiguo tan apasionante. Gracias a vosotros, Bruno.